y la vida mercantilizada, hay más muertos por coronavirus como en Estados Unidos. La salud en todo el mundo debe ser un derecho humano y no un negocio privado. En minutitos ya lo tenemos a Evo Morales Ayma charlando aquí con nosotros en el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día en la 990. Hoy la escudería se da un gran pero gran lujo. UNASUR habría sido ahora muy importante para adoptar medidas conjuntas entre nuestros países para enfrentar la pandemia con un fondo común y adquirir equipos de bioseguridad, insumos médicos y medicamentos. Necesitamos compartir lo que tenemos entre estados, dice Evo a través de sus redes sociales, tomando posición en relación a la pandemia y también a los organismos de integración regional que parecieran ya estar suspendidos, ¿no? Y cuando en realidad en los hechos más que nunca se necesita la integración. Pero bueno, Evo claramente es un símbolo de esa integración. La verdad es que estoy muy interesado ya en tenerlo, conversar con él, porque ustedes saben, todos nuestros seguidores, nuestra audiencia sabe que hemos reivindicado mucho las gestiones de Evo al frente del Estado Plurinacional de Bolivia por sus implicancias, pero sobre todo también porque ha sido uno de los actores, uno de los protagonistas de lo que nosotros consideramos que ha sido en América Latina una década ganada. Cuando hoy vemos los Bolsonaros, los traidores como Lenín Moreno, lo sucedido en Chile con Piñera, bueno, vemos lo valioso de aquellos protagonistas de un momento de la historia única, no quiero decir irrepetible, porque la historia en esas cosas siempre de algún modo u otro se las arregla para sorprendernos, ¿no? Pero digo, momentos protagonistas de una etapa de la historia de Latinoamérica, con el comandante Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, con Lula en Brasil, la verdad todos grandes patriotas de la patria grande latinoamericana. En un ratito, ya estamos hablando con Evo, están haciendo conexiones, pero vamos a salir por varias. Robert, si querés, digo, ya sí. Tenés al primer presidente del Estado Plurinacional Boliviano en línea, lo podés saludar. Lo saludamos entonces. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde la AM990. ¿Qué dice? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este contacto. Una enorme alegría escucharlo, justamente para compartir algunas opiniones sobre el acontecimiento en Bolivia y en todo el mundo. Nos están escuchando también a través de muchas radios allí en Bolivia, por eso estábamos esperando la conexión. En todo el pueblo de Bolivia están escuchando las palabras de su presidente Evo Morales. Presidente, si le parece, voy con la primera pregunta. Adelante. A ver, hoy Bolivia, con un gobierno de facto, tiene prácticamente militarizado un sector allí en el país, en el marco de la pandemia. ¿Cuál es la situación de las libertades y de los derechos humanos hoy en Bolivia? La semana pasada yo decía, Bolivia tiene dos pandemias, la dictadura y coronavirus. Dentro la dictadura de Áñez, Mesa y Camacho, pues están combatiendo el hambre, la pandemia, con tanques de guerra, con armamento, con fusiles y gases. Sin declarar el estado de sitio. Acabo de leer una queja del pueblo tarijeño, de algunos del pueblo tarijeño, que es su aniversario. Aprovecho esta oportunidad para desear mucho éxito a sus autoridades departamentales, municipales, a los movimientos sociales del departamento de Tarija, recordar esas grandes gestas, luchas históricas por la liberación, por la independencia, casi de 200 años, o más de 200 años. A Moto Méndez, felicidades al pueblo de Tarija. Y me dicen, de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, soldados en la calle, y con mala alimentación, pero totalmente armados. Si quieren matar a la gente que no cumpla la cuarentena. Claro, hay necesidades que ya también usan las Fuerzas Armadas, pero no usando metralletas ni tanques. Recuerdo perfectamente cuando faltó agua en La Paz, convocar a las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas Armadas distribuir agua casa por casa, barrio por barrio,
Pero además de eso, esos meses donde tuvimos problemas de agua potable, cero de tarifas del consumo de agua potable, no se pagaban. Y hemos pedido, por ejemplo, con este tema de pandemia, como por 3 meses no se pague tarifas de agua potable, energía, telefonía, gas, internet, y no hay una voluntad política de parte del gobierno, de facto, a decidir. Inclusive las privadas deben aportar. Evidentemente vamos a perder todos, pero no algunos pueden seguir lucrando de esta pandemia y otros muriéndose de hambre. Entonces lamento mucho comentar eso. Esa es la situación de mi país. Anoche lanzó un bono que es importante, pero no es suficiente. Pero esos bonos deberían ser dirigidos más a la gente humilde, más a la gente pobre. Yo me pregunto, ¿para qué la cuarentena? Que no haya muchos contagiados, y durante el tiempo de cuarentena los estados se equipen, se organicen para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, no veo una gran inversión de emergencia rápidamente, como equipar hospitales que estaban terminados de segundo o tercer nivel. Algunos por terminar, debían terminarse, o instalar campamentos, a ver cómo enfrentar si se viene masivamente los contagios correspondientes. Y este bono que lanzó universal, repito, es importante, pero suena a carácter electoral, y tampoco hay un programa productivo para enfrentar la crisis económica que nos dejará la pandemia, y ese es otro debate que tenemos los bolivianos. Bueno, comentan, presidente, que después de esta pandemia la región va a necesitar un plan Marshall y la condonación de sus deudas. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, ya planteamos la semana pasada que los organismos internacionales debían empezar a condonar la deuda, o por lo menos para empezar alguna moratoria. Es decir, espero no estar equivocado, en Bolivia, año creo que tenemos que pagar intereses, y el capital, la deuda, unos 500, 600 millones de dólares. Imagínense que se pare por 2 años. Bolivia tendría como mínimo 1.000 millones de dólares para invertir, ¿no? Comparto la palabra del nuevo Papa Francisco, que debe haber una condonación a los países con muchos problemas económicos. Pero ¿qué está haciendo el gobierno boliviano? Pedir crédito al Fondo Monetario Internacional. Y ustedes saben muy bien, sabe el mundo entero, Fondo Monetario Internacional tiene políticas de créditos. Al país que se someta a las privatizaciones de sus recursos naturales, a la privatización de los servicios básicos, ¿no? Pues presta plata. Si no aceptan estas políticas del Fondo Monetario Internacional, países no tienen crédito. Yo quiero decirles, desde el momento que empezamos 2006, no hemos pedido crédito al Fondo Monetario Internacional. Se conoce perfectamente, Estados Unidos tenía un programa llamado, no era ATPD, de créditos, la cuenta del milenio. Sí. Me acuerdo perfectamente, los técnicos me dicen del Ministerio de Economía, hay que crear un lindo plan para sacar plata de Estados Unidos, de la cuenta del milenio. Bueno, los pensé, yo no tenía mucha experiencia, preparen pues el plan, prepararon, presentaron y nos dijeron: si ustedes aceptan las privatizaciones, si ustedes aceptan, si continúan con el modelo neoliberal, tienen esa plata. Si no tienen esa plata. Hasta ahí nomás, que nunca más pedimos nada a Estados Unidos. Era por recomendación de la parte técnica del Ministerio de Economía. Nosotros, aquí viene el golpe de Estado, sin ATPD, sin cuenta del milenio, sin USAID, y especialmente sin crédito del Fondo Monetario Internacional, hemos demostrado que otra Bolivia es posible.
un crecimiento económico. Y ahora, en corto tiempo, lamentablemente la dictadura, créditos. Mira, quiero comentarles, como 3 semanas de paro por los comités cívicos de Potosí, Santa Cruz, las últimas 3 semanas para el golpe de Estado. Después del golpe de Estado, resistencia del movimiento popular contra la dictadura. Casi 2 meses paralizado, y lo primero que hicieron durante esta batalla para el golpe de Estado, tomaron los impuestos para que no haya recaudación en los impuestos. Y no tenía plata, por supuesto. Y en diciembre, préstamos de 2.800 millones de bolivianos del Banco Central de Bolivia, nuestras reservas internacionales, para pagar sueldos y aguinaldos. Nosotros en los 13 años nunca nos hemos prestado ni un peso para sueldos y salarios, para gastos administrativos. Y ahora están pidiendo ya al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa? Ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué pide? Ajuste estructural, flexibilización laboral, por tanto, achicamiento del Estado. Eso son las privatizaciones. A eso nos está llevando en este momento el gobierno de la derecha golpista. Estaba pensando el otro día, presidente, el caso de Angela Merkel, que ya lleva 15 o 16 años al frente de Alemania, y contrariamente a lo que le indicó Alemania al resto de los países de Europa, invirtió bastante dinero en salud, y es uno de los países que puede enfrentar hoy la pandemia global. Y recordaba lo que le decían a usted, presidente, por el tema de su reelección, por el tema de la permanencia en el cargo. Parece que Europa se permite, o tiene algunos permitidos, que los latinoamericanos no. Evidentemente, bueno, yo diría que cada continente, cada país tiene su propia particularidad. Algunos pueden ser importantes, permanente cambio cada 4 o 5 años, o cada 8 o 10 años, pero en Bolivia se ha demostrado cuando hay continuidad a los resultados, así como en Alemania. Sin embargo, cuando acá buscamos, no porque quiere el candidato, no porque quiere Evo Morales, sino pedido del pueblo boliviano, y el pueblo boliviano tenía razón. El cambio hubiera perjudicado, y cómo ahora se ha destrozado. Lamentablemente, en 5 o 6 meses la ha destrozado la economía nacional. Otra vez estamos volviendo a ser un estado mendigo, limosnero, como era antes. Ya con las informaciones que pedí en este momento, pidiendo $1.000 millones al Fondo Monetario Internacional para llevarnos a la privatización y volver al pasado de los programas del neoliberalismo. Pero también estoy convencido, siento que es cuestión de tiempo, hermanas y hermanos que me llaman, que se comunican, evidentemente preocupados, evidentemente lastimados lo que ha pasado. Es cuestión de tiempo para poder recuperar la democracia, para poder recuperar la patria, pero también recuperar nuestras políticas sociales, como también políticas económicas, que están orientados, después de nacionalizar, a industrializar Bolivia. Presidente, leí a través de sus redes sociales que usted ha puesto a disposición el salario como presidente para atacar la pandemia, ¿no? Tengo algo de ética moral para hablar de austeridad. Cuando llegué a la presidencia en 2005, el salario del presidente era como 40.000 bolivianos, más gastos reservados, más gastos de representación. Yo eliminé gastos reservados, eliminé gastos de representación, y mi sueldo de bajar de cerca de 40.000 bolivianos a 15.000 bolivianos. Y todos los servidores ganar no más que el presidente. Y todos esos recursos de austeridad al tema de educación especialmente. También a otros temas como salud, pero inicialmente a todos los temas de educación. Y digo, en este momento no es posible que, hermanas y hermanos, tenemos que apoyar cuarentena. Es la única forma de evitar más traslado de personas. Cuando hay más traslado, más movimiento social, hay más contagiados,
porque hay más contactos, pero también a esa familia hay que ayudar con alimentación. No puede haber cuarentena sin comida. Los dije, a ver, los que ganan más de 7.000 bolivianos deberían aportar un fondo común para que con eso cocinar, canastas, a repartir comida. Pues hermano debe estar repartiendo comida, preparando comida. Yo me acuerdo cuando los opositores me boicotearon con temas de panificación, hicieron faltar pan, y dije a los soldados de regimientos, hacer pan. Distribuimos harina panificada, distribuida al pueblo, y así bajamos la especulación, derrotamos a los saboteadores en temas económicos, en temas de alimentación. Sabe que ser político es tener una batalla permanente interna y externa. Entonces, acá no, pues, si no hay plata, ¿por qué no puedes aportar? Yo conversé con algunos oficiales, Fuerzas Armadas, con profesores que ganan, a ver, como 10.000 bolivianos. Yo preguntaba, el hermano militar o hermano profesor, si gana 10.000 bolivianos, tú puedes aportar por 3 meses, 3.000 bolivianos, ningún problema. Para que mi hermano, me decía, no se muera de hambre, aportamos, que se maneje muy bien. Viene esta iniciativa, bien percibida en todo el pueblo boliviano, y alguien me pregunta si el Evo puede aportar su renta como expresidente. Yo digo, claro, si me pagan ningún problema, me pongo al 100%, porque muy bien, mi hermano Andrónico Rodríguez, de mi región, candidato a senador, precandidato a ser presidente, vicepresidente, un joven de 30 años, mi respeto, mi admiración, ¿qué decía? No somos millonarios, pero somos solidarios. Compartimos lo poco que tenemos. Y hermano Andrónico, con otros dirigentes, hombres y mujeres, alcaldes del trópico, sacando frutas para donar a la gente que no tiene comida en los barrios populares, en áreas rurales. Y me informaron que ayer estaban preparándose ir hasta Pisiga con fruta, naranja y plátano sobre todo, y allí nos sobran, ¿no? Y es cuestión de recoger, organizarse, llevar. Es parte de esa política. Las familias pobres somos solidarios, y yo siento que solo el pueblo le va a salvar al pueblo. Presidente Evo, con su permiso, incorporo a 2 integrantes de mi equipo de trabajo, 2 periodistas y colegas que están aquí todos los días, aquí haciendo Caballero de Día. Uno es Marcos Cittadini, el otro es Gustavo Lema. Le dicen muy buenos días, y creo que Marcos le quiere hacer una consulta con su venia. Presidente, ¿cómo le va? Muy buen día. Lo estaba escuchando atentamente. Usted decía que es cuestión de tiempo para recuperar la patria, la democracia y las políticas sociales en Bolivia, y también hablaban acerca de cómo el régimen de facto ha aprovechado esta pandemia, esta cuarentena absolutamente necesaria y de observancia necesaria para dilatar los tiempos políticos. ¿Cómo imagina que se va a dar esto, digo, una salida democrática a la situación de este golpe de Estado en Bolivia en medio de esta pandemia? No podemos soslayarla. Las elecciones estaban decididas para el 3 de mayo, pero se presentó esta pandemia, y ahora también nuestro movimiento, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, junto a nuestros movimientos sociales, pues primero es la vida, y todos movilizados de acuerdo a sus posibilidades, cómo atender a las familias más humildes. En Bolivia casi el 70% de la población vive de su trabajo personal, familiar, llamados cuentapropistas. No son asalariados, algunos muy bien, yo diría de los 70%, por lo menos casi el 50% debe ser familias muy humildes, vive del día a día, de la venta diaria. Entonces, esa es nuestra preocupación, entonces, acompañar en cuarentena, pero con estos programas sociales. Y ahí nos estamos debatiendo pero evidentemente esto alarga las elecciones. Sin embargo, escucho por algunos grupos, comento por ejemplo, dentro de la política norteamericana, aprovechando la pandemia, están pidiendo que renuncie a la candidatura de Áñez. Eso es para ayudar a Carlos de Mesa, que es candidato de Estados Unidos.
ellos no duermen. Y unos también de la derecha están planteándose que se postergue las elecciones hasta el próximo año, o hasta noviembre, diciembre, con otra convocatoria. Ahí, pensando bien, puedo pensar que quieren unir a la derecha. Sus derechos pueden unirse. Pues ellos no aprovechan en ningún momento para hacer campaña con bonos, pero sobre todo exigencia a la Áñez que debe renunciar la candidatura y solamente dedicarse a enfrentar la pandemia. Repito nuevamente, ese es que hacer renunciar y todo ese voto que se vaya a Carlos de Mesa, que es candidato de Estados Unidos. Así manejan. Mientras que el movimiento socialismo, los movimientos sociales, decimos que mejor se une la derecha, pero sí no usar pandemia con temas electorales. El presidente Gustavo Lema lo saluda y estaba escuchando recién lo que hablaba con respecto a los Estados Unidos. Me interesaba poder tener un análisis suyo con respecto a Estados Unidos y a China. Vemos un Estados Unidos que extrema sus posiciones neoliberales. Acabamos de enterarnos que le saca el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, el apoyo económico. Mientras tanto, una China que inclusive está mandando materiales para diferentes partes del mundo. Argentina es uno de los que está recibiendo materiales inclusive médicos. ¿Cómo analiza a China y Estados Unidos en esta crisis mundial que se está dando? Se conocía que uno de las potencias importantes en el mundo era Estados Unidos, pero con coronavirus se demuestra que no es potencia de Estados Unidos, donde hay más contagiados en todo el mundo, tiene más muertos por día, hasta más muertos, no en Estados Unidos. Y yo no quiero pensar que es una política parte de una guerra biológica o económica. Yo escuché las reuniones de las grandes transnacionales, también del Fondo Monetario Internacional, que decía, en la política del nuevo orden mundial hay que hacer una planificación para la reducción de la población innecesaria. ¿Cuál es esa población innecesaria? Que son los viejos, es una carga para los estados, los discapacitados y la gente pobre, humilde. Esta mañana, espero que sea verdad, esta madrugada estaba leyendo, por ejemplo, dice, en Nueva York mueren 2 por minuto. Fatal. ¿Pero quiénes mueren? Seguramente la gente humilde, la gente pobre, aunque el pandemia ataca a todos y a todos, pero los que tienen plata se van a salvar. Y eso demuestra que la medicina, que la salud no puede estar privatizada. La vida no puede ser una mercancía. La vida, la salud es un derecho humano, por tanto no puede ser un negocio privado. Y los países de tendencia socialista mejor. China, por ejemplo, ya tiene controlado esta pandemia según información y está ayudando a muchos países del mundo, pero incluido a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es? Ahí podemos definir sobre las políticas, programas, sobre la salud, sobre la vida, sobre la humanidad. Lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Primero, en este tiempo donde todos están unidos, pueblos y estados, para enfrentar la pandemia, Estados Unidos no aporta lo que corresponde a la Organización Mundial de Salud. Yo me pregunto, razón pues, nunca han ratificado los tratados sobre los derechos humanos. Creo que tiene 60-70 mil millones de dólares año para gastos militares. Pero para la salud, para la vida no hay, para matar hay, para salvar la vida no hay. A esa conclusión llego. Y con esta pandemia el mundo va a cambiar y todos tenemos que cambiar. Y uno de los cambios que debemos hacer es justamente que la salud sea un derecho humano en todo el mundo.
será un debate profundo de los pueblos, las fuerzas sociales del mundo, pero también de estados. Presidente Evo Morales, caballero nuevamente, le quiero agradecer a las corresponsales extranjeros que están tomando la señal en este momento, mandar un gran abrazo, un gran saludo a la radio Causachum Coca, que nos está tomando en Bolivia, para todo el pueblo boliviano, está tomando la señal de la 990 aquí en la Argentina. Y también consultarle cuál es su opinión en relación a los castigos impuestos a Cuba, a Venezuela, que aún hoy, en el marco de la pandemia global siguen con los bloqueos, siguen con las restricciones que les impone Estados Unidos y sus aliados. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mira, como presidentes, como gobiernos, como estados, si pensamos en la vida, aquí es momento de salvar vidas, y no es acabar vidas, y no se puede entender frente a esta pandemia. Por lo menos habría de ponerse la mano al pecho presidente de Estados Unidos y levantar cualquier bloqueo de sanciones a todos los países donde está bloqueando. Hay que acabar con el hambre y no con el hombre, como decía Fidel. Pues no entiendo estas políticas, pero ahora también los pueblos del mundo deben darse cuenta qué sistema, qué modelo es enemigo de la vida y qué modelo, qué sistema es defensor de la vida, defensor de la humanidad. Bueno sería, entiendo perfectamente, algunos movimientos sociales en Estados Unidos ya protestan contra su gobierno, no aceptan, por ejemplo, bloquear a la OMS, por ejemplo, bloquear a Cuba, Venezuela y Irak, y sobre todo, con tantos muertos, seguir intentando o planificando intervención o cerco a Venezuela, como está movilizando a la naval hacia fronteras con Venezuela. Y mucha conciencia he pedido, nuevamente nos sumamos al pedido de las Naciones Unidas, del hermano Papa Francisco, a cómo todos pedir que se acabe con el bloqueo y las sanciones correspondientes. Pero qué bueno sería que Estados Unidos solamente respete las conclusiones de las Naciones Unidas. Casi el 100% de las naciones de Estados dicen no bloqueo a Cuba. Solo creo que apoya Estados Unidos, Israel, algunas islas más, 4 países, bueno, algunos tampoco ya apoyan, sino no votan, no decir ni no, pero la mayor, todo el 100% acaben con el bloqueo económico a Cuba. Entonces, como estados, pues tenemos que ser respetuosos también a las conclusiones que emanan desde las Naciones Unidas. Presidente, hablando de esto mismo, uno ve que Donald Trump va en la línea casi opuesto de lo que sería lo lógico, que es esto que usted describía, atacando a la Organización Mundial de la Salud, esto mismo que usted hablaba del envío de una flota cerca de Venezuela, también el ataque discursivo por parte del Departamento de Estado, incluso en cada país los medios de comunicación afines a la Embajada de los Estados Unidos, hablando de que probablemente China haya propagado o al menos ocultado esta enfermedad de modo irresponsable. Parece que los Estados Unidos no se hiciera demasiado cargo de lo que está sucediendo en su territorio y como en otras oportunidades echar las culpas hacia afuera, y Donald Trump parece encarnar esto. ¿Le parece que tiene un buen futuro esta política que estamos viendo para adentro y para afuera de los Estados Unidos? Bueno, habría que hacer una profunda evaluación y estudio e investigación. Por ahora tal vez puedo equivocarme en hacer algún comentario, pero como siempre, de cualquier problema de carácter bélico o pandemia como estamos enfrentando, siempre el sistema capitalista tratará de ganar. No quiero pensar de acá a poco tiempo algunas transnacionales aparezcan o ya tienen preparado como
prevenir y tengan ya las vacunas y después hagan nuevamente plata. Por eso digo que las grandes industrias de medicamentos, la investigación científica sobre la salud, sobre los medicamentos y el sistema de salud deben ser un derecho humano, que quiero decir que debería ser estatales y no privadas en todo el mundo. Así podemos pensar, así podemos creer que realmente todos como estados estamos al lado de la vida y especialmente al lado de las familias humildes. Presidente, preguntarle, a ver, se vivió una situación muy particular, porque sectores que hablaban de achicar el Estado, de desarmarlo, ahora están pidiendo un Estado presente, pero también están pidiendo bajar los impuestos. En este momento de crisis global, sería interesante tener una reflexión suya, teniendo en cuenta que usted lideró el país que tuvo la economía de mayor crecimiento en la región al momento que le realizaran el golpe de Estado. Digo, ¿cuál es la medida que lo deja con más orgullo de las que tomó en su presidencia y que posiblemente podría servir para estos momentos de crisis que se están viviendo a nivel mundial? Mi experiencia para garantizar el crecimiento económico es como ampliar el mercado interno, y el mercado externo debe ser complementario. Y hemos empezado con una política de sustitución a la importación que ayuda bastante al crecimiento económico. Y en tema impositivo, que es importante siempre, los que ganan más que aporten. Y cuando se explica, cuando se dialoga, cuando se plantea para bien de Bolivia, de un país, entienden y aceptan. Estuvimos en la etapa de cómo repatriar los recursos económicos, porque bastante se comentaba, papeles en Panamá, algunos sacaron su plata, estamos en esa etapa y siento que hay que retomar. Para fortalecer la economía, yo diría, 3 sectores debemos hacer un fuerte aporte. Estado, a la cabeza del Estado, sector privado. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el sector privado, de todas las utilidades que tuvo la banca privada. Un ejemplo, la banca privada el año pasado, 2019, un 20-30% viendo cuáles son las utilidades debía disponer por ley para reactivar la economía nacional. El sector de los trabajadores, de su aporte también poner una pequeña parte, un pequeño porcentaje, 5 o 10%, y repito, el Estado garantiza otras inversiones. Esas inversiones, estoy pensando, por ejemplo, ese que comenté hace un momento, la moratoria, el pago de la deuda externa o finalmente los intereses. En Bolivia sería más de $1.000 millones. Estos recursos económicos invertir post-cuarentena o post-coronavirus y de lanzar. Y aquí de verdad yo quiero decir, se nos hace mucha falta UNASUR. Si estaríamos en UNASUR, una reunión de presidentes, gobiernos, respetando nuestras ideologías. Serán derechas, serán izquierda, una reunión, y como conjuntamente hacer una planificación de inversión, compartir experiencias de gestión, pero también a cómo intercambiar, ¿no? Y conjuntamente también hacer una negociación, por ejemplo, sobre la condonación de la deuda. ¿Qué dicen? Ya nos reuniremos, pero sin Maduro. Pero no dicen, nos reuniremos sin Áñez. Especialmente en los gobiernos de derecha. Claro. Entonces, tenemos todavía debilidades. El momento cuando fundamos UNASUR, cuando creamos CELAC, yo decía, va a ser como otra Unión Europea, pero debe ser mejor que la Unión Europea, porque tenemos tantos recursos naturales. Lo que falta es dar el valor agregado. Cada país tiene su propia particularidad. Yo decía que el golpe de Estado también es un golpe al litio, porque nosotros empezamos como Estado, con nuestras reservas internacionales, la industrialización del litio. Y tenemos un plan de acá a poco tiempo, terminamos nuestra industrialización porque estaba previsto 41 plantas.
la mayor parte del departamento de Oruro, algunos Potosí, algunos en Oruro, y algunos, 1, 2 en algunos departamentos. La gran industria de litio, ahí sí, acompañados, si fuera necesario, Chile tiene un poco de salar, Argentina también, nosotros podríamos poner el precio del litio para todo el mundo, que es el futuro energético. Entonces tenemos que un poco pensar, y para eso necesitamos una integración, pero lamento mucho, desde Estados Unidos nos han destrozado UNASUR y han creado el llamado Grupo de Lima solo para planificar cómo atacar a Venezuela, cómo tumbar a Maduro, ¿no? Problemas si hay Venezuela, problemas de cualquier país deben ser resueltos por sus países y no con intervenciones. Usted sabe muy bien, este bloqueo, esta intervención que prepara es sobre todo del petróleo, usan que la dictadura, que el régimen, como siempre, del capitalismo, pero para adueñarse de nuestros recursos naturales. Presidente, en este contexto aquí se ha descrito una situación de persecución a los liderazgos populares como el lawfare, ¿no? El caso de Correa, el caso de Lula, el caso de Cristina Kirchner, que son el armado de causas judiciales en contra de estos representantes de los intereses populares. ¿Cómo lo ha vivido usted y cómo cree que se va a solucionar? Se los puede van a resolver en Bolivia, como hace un momento decía, tengo mucha confianza. Después de ver cómo está Bolivia, hay una buena reacción, inclusive de los sectores conservadores, pero el imperio es tan vengativo. A Lula, a Correa, y fracasaron con Venezuela, aunque leí un informe, creo que lo envenenaron a hermano Chávez, pero Maduro resistiendo nuestro respaldo, nuestro respeto, nuestra admiración a sus fuerzas armadas dignas y soberanas, y se vengó con Bolivia. Yo creo que nosotros nos hemos confiado mucho, porque hemos derrotado varios golpes de Estado, los 2008, 2011, 2012, y lamento mucho que como gobierno, como pueblo, como movimientos sociales debemos tener mucha confianza, y nos han sorprendido. El golpe de Estado en Bolivia ha llegado como un contragolpe en el fútbol, pero eso también nos permite cómo evaluar y lanzarnos. Repito nuevamente, yo diría que es cuestión de tiempo, esperamos con paciencia que lleguen las elecciones nacionales en Bolivia. Presidente, le pregunto nuevamente por el mundo, digo, en función de esto que estábamos conversando. Hay algunos que dicen que en realidad esta pandemia y lo que implica va a generar un mundo mejor porque viene a remover los cimientos del capitalismo. Hay otros que dicen que pasará todo lo contrario, que en realidad se generarán estados que pueden llegar hasta ser estados policiales en función de una necesidad de una cuarentena lógica, pero que puede permitir ciertos abusos y que los totalitarismos podrían aflorar. ¿Qué piensa usted, digo, de qué mundo nos espera? No le pido futurología, solo le pido análisis, ¿no? Desde ya, en función de lo que estamos sufriendo en el globo. Empezando de la persona, empezando de la familia, empezando de la región, la nación, y a nivel mundial hay que pensar en cambiar, porque yo mismo he sorprendido. Esta pandemia inclusive nos quita lo mejor, que es agarrarnos de la mano, abrazarnos, besarnos. Estaba reflexionando también, y tal vez la cuarentena, con cuarentena hay poco consumismo, poco movimiento de las movilidades, se han reducido los vuelos, y quién sabe está ganando la madre tierra por temas de contaminación. Habría que debatir profundamente, no revisar los datos correspondientes. Pero cuando digo que hay que cambiar, porque ahora ya ha cambiado, sin fútbol sobre todo, bueno, es grave la situación. Yo nunca había visto, me había informado que
pasó como lo que estamos viviendo tal vez en 2000 años. ¿Qué es lo que está pasando? Y por ahora de enfrentar esta pandemia, después de debatir profundamente cuáles van a ser los cambios. Pero los cambios que hay que hacer, primero es la vida, también economía, primero la igualdad, primero es la justicia social. Yo participé en varias reuniones, debates en las Naciones Unidas. Su presidente de Estados Unidos y el presidente del sistema capitalista son los que proclaman la paz. Yo decía, no va a haber paz sin justicia social. No va a haber paz si hay intervenciones militares, si hay bases militares. Si ahora es el mejor momento desde las Naciones Unidas debatir ahora cómo queremos garantizar la vida de la humanidad y cómo también queremos garantizar los derechos de la madre tierra, porque sigue convencido que el hombre no va a poder vivir sin la madre tierra. La madre tierra puede existir mejor sin el hombre. La madre tierra se regenera mejor sin el hombre. Y va a ser otro profundo debate que nos permitirá pues desarrollar para el bien de la humanidad que habita en el planeta Tierra. Presidente, la última por mi parte y breve, la pregunta, durante el golpe en Bolivia, muchos países de Latinoamérica se cerraron hacia la lógica neoliberal y de derecha, apoyando la lógica del golpe, pero hubo algunos países que tuvieron una dinámica diferente, de apoyo a su persona y también a funcionarios de su gobierno. Hablamos de México, de Argentina. Primero, si puede dar un mensaje a esos países que tuvieron un apoyo y que tienen un apoyo para su figura y los representantes de su gobierno, y qué mensaje le da a la comunidad boliviana en la Argentina, que realmente es muy importante. Estoy profundamente agradecido con el presidente de México y de Argentina, que ya durante el día 12 o 11 de noviembre era muy grave mi situación. Solo comentarle brevemente que no querían dejar entrar al avión de México, pero Estados Unidos nos ha ofrecido un avión para sacarme al lugar donde yo quisiera. En ese momento yo pensé que esto va a ser directamente a Guantánamo, ¿no? Y además de eso, había una instrucción que el avión mexicano no podía sobrevolar por territorio ni Perú, ni Ecuador y otros países. Casualmente por Brasil. Pero me informan después de 2 semanas en México que altas autoridades de Brasil no estarían informados qué avión estaba viajando, ¿no? Y si no me dejaban salir, ¿qué hubiera pasado? Por eso el presidente de México, el pueblo mexicano nos salvó la vida, y acá me acogieron. Muchas gracias decirlo. Ese día estaban varios presidentes en contacto permanente, como de Cuba, de Venezuela, el hermano Maduro, el de Paraguay, hay que reconocer, como también muchos cancilleres, que evidentemente algunos países, quién sabe, estaban ahí más bien conspirándonos, porque para las elecciones del 20 de octubre la derecha boliviana montó sus aparatos para una guerra sucia desde Brasil, desde Chile y desde Estados Unidos. Y que sepan, y tal vez de otros países más, pero decir al pueblo boliviano que vive en Argentina, estoy muy agradecido. El día sábado me ha sorprendido acá donde estoy viviendo, hermanas del Pilar, con frutas, con verduras, así como algunos hermanos cada día me mandan pancito, empanadas. Es el cariño que también nos permite enfrentar y respetar la cuarentena de Argentina. Muchas gracias por la entrevista, estaremos en contacto en cualquier momento. Un saludo a todos y a todos. Abrazo enorme, presidente. Para nosotros va a ser siempre el presidente constitucional de el Estado Plurinacional de Bolivia, y a usted, y en el abrazo a usted, abrazamos a todas nuestras hermanos bolivianos también. Gracias por la entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto. Era Evo Morales Ayma,
primer presidente del Estado plurinacional de Bolivia, presidente constitucional, derrocado por un golpe de Estado, la dictadura. Dice él, vamos a estar analizando mucho de lo que estuvo charlando con nosotros, una larga entrevista, 45 minutos, no te